Vamos a empezar. Se nos está haciendo tarde. Intentamos ser puntuales al principio y al final, pero con estas cosas de que estáis en cola nos daba apuro empezar. Pero vamos a empezar porque si no se nos va la hora. Quiero que Ángel hable tranquilo. Ven, que nos van a hacer fotos para no sé qué. Quiero que Ángel hable tranquilo y que exponga a toda exposición. Lo conocéis todos. Gergómer, el tercero en orden de llegada de nuestro Ramón y Cajales, está en la UCH desde el 2015. El licenciado y doctor en veterinaria con premio extraordinario por la Universidad de Murcia, que es una universidad muy prestigiosa en veterinaria, pues la verdad, una facultad de veterinaria muy buena. Ha tenido estancia en el extranjero, en la Escuela Veterinaria de Toulouse. Ha estado como asesor científico de programas de salud animal en administraciones regionales, nacionales, también programas internacionales. Ahora mismo es el IP de un proyecto nacional y de varios, 3, contratos de I+D+I. Y ha elegido como tema la transferencia y lo ha hecho con muy buena puntería porque es un asunto del que no habíamos hablado todavía. Había salido, se había comentado en algunas otras de las sesiones, pero poder tener poner ahí el foco y verlo además sobre una línea de trabajo en marcha real, nos puede ayudar mucho. Y forma parte de nuestros 8 Ramón y Cajales, que ya no son 8, pero le seguimos llamando Ramón y Cajales, y del foco de investigación que han ido generando y del que la universidad espera. Ya tiene muy buenos frutos con la creación de grupos de investigación muy competitivos, que junto con los que se han ido forjando también al hilo de los formatos más estándar de consolidación de grupos, con la participación en convocatorias competitivas, empezamos a tener un sistema orgánico de investigación. Es verdad que es mucho más desarrollado en ciencias experimentales que en sociales y humanas, pero en eso estamos. No quiero quitarle tiempo a Ángel, pero sí quiero deciros que estamos trabajando con el Vicerrectorado de Investigación para crear un instituto de estudios interdisciplinares y que espero que muchas de las iniciativas que pueden tirar de la investigación en ciencias sociales y en humanas tengan participación también de investigadores nuestros de otras áreas y así consigamos un efecto tractor y además consigamos generar lo que nos falta, que es comunidad académica y que los que estamos aquí, que somos de áreas tan distintas y tan heterogéneas, captemos los límites de nuestro propio punto de vista científico. Nadie lo sabe todo, ni siquiera nadie lo sabe todo sobre una cosa y por eso además tiene particular interés y nos esforzamos en que entre los profesores de la casa, los de fuera es más difícil porque los traemos más por el perfil personal y por el interés que tienen, pero que entre los profesores de la casa que participan en esta serie, en esta tercera edición del DIR Académico, pero lo hemos intentado también en la segunda y en la primera, hubiera perfiles de investigadores en ciencias experimentales y que el asunto no se escorara hacia donde tira el sesgo del rector, que inevitablemente son las humanas y las sociales. Bueno, Ángel, mil gracias por prepararlo. De verdad creo que estos días académicos son una cita importante y un foro importante, sobre todo si conseguimos que luego, aparte de tu comunicación, pues tus colegas te pregunten y de aquí salgan proyectos, y ilusión y ganas de hacerlo. ¿Qué queréis que os diga? Os lo voy a decir porque, como todo el mundo dice que soy transparente, pues lo voy a ser transparente. Estoy encantado de que el foyer esté lleno, encantado. Y al mismo tiempo entristecido de que haya hecho falta el código QR y que se os reconociera para conseguir algún gallifante, sinceramente. Lo lamento de corazón, profundamente. No puedo tener un sabor
netamente dulce. Me sabe muy agridulce que los profesores de mi universidad acudan a un foro como este para tener sus gallifantes. Y al mismo tiempo me consuela que esté, yo lo agradezco, pero como es lo que siento, os lo digo. Y como estamos en casa, porque hoy Ángel de la casa, pues no me lo ahorro. Ángel, mil gracias. ¿Tienen el micrófono? Sí. Lo tienen. Bueno, pues gracias, Higinio, por tu presentación. Es un tremendo honor para mí participar en este foro y gracias por darme la palabra para el objetivo que tiene este foro, que es intentar que nuestra universidad siga creciendo por el bien de todos y de la sociedad. Efectivamente, cuando pensé en el tema, pues no era fácil porque ya han pasado por aquí dos Ramones y Cajales, primero Juan José Quereda y después Eloy, y entonces quería efectivamente coger un tema en el que no me fuera a repetir, y cogí la transferencia porque precisamente nuestro grupo trabaja bastante en investigación aplicada. Desde la primera diapositiva, pues quiero reiterarme en lo que dijo mi compañero Juan José Quereda, que no hay ciencia básica y ciencia aplicada, ¿vale? Las dos son absolutamente necesarias, como reza esta viñeta, ¿no? Que están ahí dos cromañones intentando diseñar, desarrollar algo redondo que no saben para qué va a ser, mientras que los otros le critican que están todo el día perdiendo el tiempo mientras ellos arrastran cosas, ¿no? Y bueno, y luego ellos desarrollarán la rueda. El objetivo que tengo con esta charla pues es doble. En primer lugar, intentar evidenciar la importancia que tiene la transferencia para nuestra sociedad y para nuestro entorno. Y, en segundo lugar, pues hacer ver que al final la transferencia es una oportunidad también para ustedes, para los grupos de investigación y también en global para nuestra universidad. Permítanme que me tome la licencia, como hicieron mis dos predecesores, de hablar de mi trayectoria. Al final lo que voy a hacer es que el hilo conductor de la presentación, la escaleta de la presentación, pues va a ser basado en nuestra trayectoria como grupo. Yo, bueno, aunque soy de madre, tengo la sangre partida, soy medio andaluz porque mi madre es de Ronda, pero me he criado en Albacete, en la tierra de mi padre, en un pueblo que se llama Alpera, que es famoso por dos cosas, sobre todo por sus pinturas rupestres y por su vino, en el este de Albacete. Y allí, pues desde mi infancia, pues yo vengo de una aldea en la que mi familia se ha dedicado a la agricultura y la ganadería, ¿vale? La agricultura cereal y en la viña. Entonces, pues he tenido el privilegio y tengo el orgullo de haber regado la tierra con mi sudor, de haber compartido trabajo durísimo con jornaleros, en su día al principio con jornaleros del propio autóctonos y luego con jornaleros inmigrantes, y luego pues también he tenido el placer de saber lo que es pastorear ovejas y cabras, que como verán vamos a hablar mucho de ovejas y cabras, y en definitiva pues tuve muchas responsabilidades desde muy pequeño, pero la verdad que eso yo creo que me dio unos valores muy importantes. A mí me enseñaron que la palabra vale más que una firma muchas veces, y bueno, pues es el porqué de mi trayectoria profesional, investigadora y docente, estrictamente vinculada al medio rural. Por eso hice la tesis doctoral en un grupo de investigación muy relevante a nivel internacional, que es el de Sanidad de Rumiantes de la Universidad de Murcia. Mis directores fueron Cristian de la Fe y Juan Carlos Corrales. Yo creo que es importante siempre decir de dónde vienes, y todo bajo la batuta de nuestro IP, que era Antonio Contreras, en el centro de la imagen, que para mí es como un padre, literalmente. Yo me centré, bueno, el grupo estaba centrado y está en micoplasmosis, que son un conjunto de infecciones, en este caso enfermedades, que afectan a multitud de especies de animales, reptiles, mamíferos, la especie humana, y sobre todo los problemas que dan son de índole respiratorio. Micoplasma neumonía en hospitales es una de las principales causas de fallecimiento de bebés. Problemas en la glándula mamaria, como ven en esa ubre de cabra que ha perdido una ubre, eso no da leche y por tanto es un impacto económico importantísimo. Y como ven en esos espermatozoides teñidos, pues es que la micoplasmosis en general tiene un gran impacto en la fertilidad, y sobre todo por aquí, por ejemplo, en humana es un gravísimo problema, infravaloradísimo, ¿vale? Yo durante mi tesis pues hice una estancia de 11 meses continuados en la École Vétérinaire de Toulouse,
¿Por qué? Pues porque allí estaba esta señora, que es Christine City, que era mi jefa, que es la máxima experta a nivel mundial en biología molecular de micoplasmas en general. Y tuve además la suerte de que en ese grupo estaba Dominique Bergonier, que es epidemiólogo veterinario y que es el que ha desarrollado el plan de lucha francés frente a una enfermedad de la que os voy a hablar ahora, que es la galaxia contagiosa, y es el plan nacional pionero, un plan pionero en el mundo, y que gracias a esa experiencia luego pude contribuir a implementarlo en España, en donde no teníamos un plan nacional. ¿Vale? Bergonier, para que os hagáis una idea, cuando empezamos todos a escribir un paper de galaxia contagiosa, pues la primera cita es Bergonier et al. Del 97. ¿Vale? Luego en mi etapa postdoctoral pues, hice colaboraciones internacionales, está por ejemplo con la Universidad de Sarajevo, con donde están los expertos más importantes en Mycoplasma ovinum moniae, que es el que produce problemas respiratorios en los corderos, y luego dirigí tesis doctorales. Ya incluso estando aquí, codirigí tesis doctorales implementando lo que aprendí en Toulouse, que fue filogenia, como veis en esos árboles filogenéticos, y tesis doctorales sobre antibioresistencias. Esta, por ejemplo, es la de Miranda Prats van der Ham, y esta otra, que fue más reciente, que fue sobre Mycoplasma bovis en una tesis doctoral codirigida entre Murcia, el CEU y la École Vétérinaire de Toulouse, ahí está Xavier Nouvel, que además fue una tesis que recibió el premio internacional a la mejor tesis de sanidad animal, que es el premio SIVA, que muchos conocéis por ahí. Y bueno, luego ya estando en el CEU, dos tesis doctorales también sobre el impacto del COVID en el sector de los pequeños rumiantes y el impacto de una micoplasmosis a galaxia contagiosa en los pequeños rumiantes. Bueno, lo primero, yo voy a poner, yo creo que son 6 o 7 puntos, que son las 6 o 7 conclusiones, las 6 o 7 ideas que yo quiero trasladarles a ustedes. ¿Vale? La primera de ellas es que yo creo que es importante cuando uno pretende transferir, y vuelvo a reiterar que no hay investigación básica y aplicada, cuando uno quiere transferir, yo creo que es súper importante, y en general, cuando estás investigando, conocer bien el sector en el que estés. En mi caso es pues, el sector de los pequeños rumiantes y a veces también incluso el vacuno, pero el que esté en cáncer, pues supongo que tendrá que conocer bien a los pacientes de cáncer y cuáles son sus idiosincrasias y problemas, que es para lo que estamos aquí. Entonces, bueno, algunos diréis, ¿por qué no ovejas y cabras? ¿No? Igual tenéis la impresión de que el sector caprino es esta imagen que hice como estudiante de veterinaria, ¿no? Como un gallinero portátil ahí arriba colgando incluso, que no se aprecia muy bien. Bueno, un sector arcaico, un sector de pastores, por desgracia están desapareciendo cada día, en cada momento, pues nada más lejos de la realidad. El sector de los pequeños rumiantes es un sector totalmente tecnificado y quizás alguno de ustedes hoy conocerá que España es una potencia en ovino y caprino mundial. ¿Vale? Exportamos genética y con esto rivalizamos mucho con los franceses, somos competencia por exportar genética viva, animales vivos, a todo el mundo, le hemos metido hasta cabras murcianas a Rusia, ¿vale? Sí que es una cabra del desierto, por así decirlo, exportamos genética en forma de semen, de embriones. Estamos diciendo por qué es importante el sector ovino, investigar, destinar recursos económicos al sector ovino y caprino. No haría falta que dijera nada con esta imagen, ya sabéis la importancia que tiene el pastoreo para prevenir ese gran problema que ya tenemos en España, que son los incendios. También este sector contribuye a la marca España, producimos productos que en muchas encuestas salen como, no es por hacer propaganda de lo mío, que es el queso manchego, pero son a veces productos que es de lo que más se conoce en el mundo de España. El queso manchego es uno de los más vendidos mundialmente. Y por qué no decirlo, es un tema que tampoco es baladí, que es que este sector contribuye a esa población vulnerable económicamente, produciendo productos, no solo producimos corderos, que es caro, sino también contribuimos a los quesos de mezcla de oveja, cabra y vaca, que son los quesos más baratos y que son los que mucha gente solamente tiene acceso a ese tipo de quesos, de lácteos. Y por último, qué decir de la despoblación rural. Este sector contribuye a la despoblación rural, que es un gran problema europeo que tenemos. ¿Vale? Bueno, por cierto, al hilo de la despoblación rural hay buenas noticias. Cada vez hay más gente que incluso no viene del sector que empieza a volver al mundo rural y este es un ejemplo de una alumni, Laura Martínez, alumna de veterinaria, ganadera ecológica y un referente porque cierra el círculo, crea sus propios productos y los vende a domicilio y, bueno, además está metida en ganaderas en red, en fin, es bastante influyente,
la reciben en el Ministerio y bueno, es un gran ejemplo para todos. En definitiva, hay que conocer el sector y hay que salir ahí fuera, en el ámbito en el que estéis investigando, a conocer cuáles son los problemas que hay que solucionar, ¿vale? No podemos estar ajenos al sector en el que estemos vinculados, ¿vale? Bueno, en definitiva, esa es la primera conclusión que yo les quiero trasladar, lo de conocer bien el sector en el que estéis. En segundo lugar, creo que es importante buscar el impacto social. El impacto social es importante. En nuestro caso, pues trabajamos, la enfermedad con la que tenemos financiación pública es esta galaxia contagiosa. Hablo de impacto social, pues en todos los papers empieza como que es la enfermedad con mayor impacto socioeconómico ovino y caprino mundial, sin ser una zoonosis, ¿vale? Pero es la que mayor impacto tiene por las pérdidas de producción de leche crónicas que produce, porque produce una atrofia de la glándula mamaria, y luego también porque, sin ser una zoonosis, tiene un impacto en salud pública. Y eso es debido a que hay muchísimas antibioteresistencias, ¿vale? Son muy frecuentes. Y además, si cabe, no hay una vacuna que evite la infección. O sea, que no hay antibióticos, no hay vacunas con las que poder controlarlo. Y lo peor, cuando digo impacto socioeconómico, es porque es la enfermedad a la que todo ganadero de ovejas y cabras teme, por encima de cualquiera. Porque es la única en la que, como te entre un único portador asintomático, puede matar al 100% de los animales en 15 días. O sea, es la enfermedad que arruina a familias enteras, ¿vale? Bueno, pues cuando estaba ya al final de mi tesis, este es el último artículo de mi tesis, es ya el primero que yo diseñé de principio a fin y todo esto, pues ahí descubrimos cómo, bueno, estos son colonias de micoplasmas que tienen forma de huevo frito. Para los que se dedican a cultivos celulares es su pesadilla, porque les contaminan los cultivos celulares. Bueno, pues cuando estaba ahí descubrimos que el ácido destruía o tenía un efecto antimicrobiano frente a los micoplasmas de esta enfermedad. Son animales, al final, son bacterias muy sensibles al medio, y vimos ese paso, o sea, descubrimos eso, y yo, en esta etapa final de mi carrera, de mi tesis, pues le daba la cabeza pensando qué acidifica los medios que podemos utilizar contra un micoplasma y, por tanto, sustituir a los antibióticos. Y, claro, lo que a uno le viene enseguida a la cabeza pues son las bacterias acidolácticas, que son las que están muchas veces en yogures y tal, y que, como sabéis, pues acidifican el medio. Pues justamente cuando estaba yo con esa idea en la cabeza, ya empezando a hacer un TFG, un TFM allí en Murcia y tal, pues recibí una llamada telefónica del CEU diciéndome que había sido seleccionado para estar aquí, y pues como asociado, con mis perros y con mi idea debajo del brazo, pues me vine aquí en 2015. ¿Vale? Ahora veremos cómo esa idea ha seguido evolucionando en el grupo. Pues llegué aquí, yo no me postulé para IP del grupo de investigación, porque siempre he preferido ser liebre agazapada, pero bueno, al final la universidad pensó que yo era el que tenía más posibilidades de conseguir financiación, y por eso estoy hoy aquí hablándoles a ustedes. El grupo de investigación, bueno, pues está Empar, está Esther, Estrella, Jesús Gómez y yo, y además tenemos, bueno, 4 predoctorales. Marion ya ha acabado la tesis doctoral y está trabajando con nosotros, y luego tenemos a Eloy a tiempo parcial, que es profesor asociado, y a Raquel y Nerea, que está a tiempo completo. Luego hablaremos de ellas. El grupo, pues está, toda la financiación pública y privada que tiene es de ovejas y cabras, algo hacemos ahora de vacas también, pero sobre todo estamos desarrollando esa idea que partió del final de mi tesis. Entonces, nosotros aislamos bacterias acidolácticas por toda España con el primer proyecto nacional que tuvimos, y aislamos 3 cepas con las que in vitro demostramos que tenían un efecto antimicrobiano frente a este micoplasma, que por cierto es similar a Mycoplasma hominis, al de la especie humana. Eso es relevante en nuestros proyectos, cuando los escribimos y tal, porque tiene un componente de extrapolación a humana, muy importante, ¿vale? Son genéticamente muy similares. Bueno, esto fue incluso bastante mediático, porque una de las 3 cepas la aislamos en nuestra raza autóctona valenciana en peligro de extinción, que es la oveja aguirra, oveja levantina, y por eso pues tuvo un eco en los telediarios regionales y tal. Luego, posteriormente, esto se me ha ido muy adelante. Luego posteriormente, demostramos eso que vimos in vitro,
lo demostramos in vivo. ¿Vale? Nosotros hacemos bastantes estudios experimentales in vivo, inoculando ovejas con probióticos y tal, y luego pues vimos que in vivo también, cuando inoculábamos probióticos, bajábamos la abundancia relativa de micoplasmas con metagenómica. ¿Vale? Es un estudio de la tesis de Marion, del que ahora os hablaré un poquito más. Y bueno, esta más o menos es la línea de investigación que yo presenté para la Ramón y Cajal, ¿vale? Que literalmente es esa, la de búsqueda de alternativas al uso de antibióticos frente a micoplasmosis de los rumiantes. Por tanto, la segunda conclusión que yo quería trasladarles es que hay que buscar ese impacto social. Nosotros, gracias a estos resultados, pues obviamente tardaremos en transferirlo unos años, como Dios manda, al sector, pero ya estamos en condiciones de tener estrategias que no son antibióticos que pueden ayudar a controlar o prevenir los famosísimos brotes clínicos de agalasia contagiosa que a tantas familias arruinan. Por cierto, el impacto social, por si no lo han visto, en el correo que recibimos en septiembre sobre la política de calidad de nuestra universidad, en el apartado de investigación, es el segundo objetivo que viene reflejado, hacer ciencia que impacte en la sociedad. ¿Vale? Bueno, en tercer lugar, yo creo que hay que buscar también el impacto, o por otro lado, el impacto económico. En nuestra línea de investigación el impacto económico viene de este dato, que es que el sector ovino y caprino, la inseminación artificial, que es lo que se ve ahí haciendo a Eloy, ahí abajo, no logra apenas llegar al 30-40%. Ahora mismo en ovejas manchegas no llegan ni al 30%. Hay un gran problema. Eso es dinero, un impacto económico y, por cierto, también impacta en los esquemas de selección genética, ¿vale? Que los que estáis metidos en esto sabéis a lo que me refiero. Entonces, bueno, fruto de ello, de esta necesidad que tenía el sector, fue el sector el que nos buscó a nosotros y nos demandó buscar soluciones a través de contratos de I+D+I. ¿Vale? Yo en el grupo en el que teníamos financiación pública en origen, pero teníamos muchísimos contratos de I+D+I. De hecho, yo empecé a trabajar antes de acabar la carrera con un contrato de I+D+I. ¿Vale? Bueno, hablo de contratos de I+D+I o cátedras. ¿Vale? En este caso pues fue Ovigen, que es el centro de selección genética de el más reputado a nivel internacional, al menos hasta ahora, y ahí nos encargó aumentar esa fertilidad, tocando varias patas. Vamos ya por el segundo contrato de I+D+I, pues chequeando ecográficamente a sus sementales para descartar sementales que no van bien, mejorando la calidad sanitaria de sus dosis seminales y luego inoculando probióticos. Les interesó mucho el tema de los probióticos y gracias a ese contrato de I+D+I, pues llevamos a cabo en nuestra granja experimental, ¿vale? Que tenemos una unidad de ovino y caprino, pues una primera experiencia piloto para desarrollar probióticos. Desarrollamos un sistema nuevo que nunca se había hecho, ni siquiera en humana, de inocular probióticos a nivel vaginal, y ahí tuvimos la primera evidencia, la primera pista. ¿Vale? Además, es un paper que fue el primer paper que publicamos entre los fundadores de ProVagin Bio, entre todos. Empezamos a ver que aumentábamos la fertilidad. Eran pocos animales, pero es un primer hilo del que tirar. A posteriori, en ese estudio del que les he hablado de Marion, que lo hemos publicado en 2025, posiblemente el estudio más relevante del grupo hasta ahora, pues nos fuimos a rebaños comerciales, a muchos animales, a las principales razas más potentes a nivel nacional, manchega, saf y lacha, en el País Vasco, y vimos que aumentábamos la fertilidad hasta un 29%. Eso es un bombazo. Yo siempre soy muy cauto con esto, porque bueno, esto lo hemos visto en un paper, en determinados artículos, pero es otra segunda evidencia bastante bonita de la que tirar. Y por cierto, esto también puede tener su extrapolación en medicina humana, ¿vale? Luego intentaré, ahora si os bueno, voy a contar ya la anécdota. Estaba en pediatría con mi mujer y mi hijo y la pediatra nos decía que estaba intentando quedarse embarazada, cuando me preguntó que a qué me dedicaba, y yo le dije que estábamos haciendo esto, le di ya los resultados de este artículo que estaba publicado y empezó casi a llorar. Y eso es porque el probiótico nosotros lo desarrollamos a partir de un probiótico humano que ella tenía en la vitrina y que se lo había empezado a tomar esa semana. Y le dio un de esperanza tremendo. Y la pregunta que ustedes tienen, ¿se quedó embarazada? Se quedó embarazada. No sé si fue el probiótico o no, pero siempre me acordaré de esa historia. Bueno,
sin buscarlo, que es como las cosas bonitas de la ciencia, cuando no las buscas y las encuentras, pues con ese estudio además encontramos otra cosa importante que es importante transferir a la sociedad, el bienestar animal. Lo que ven ahí es una oveja lacha, vasca, por así decirlo, con un cordoncito, que algunos se preguntarán qué puede ser. Bueno, dicho así un poco finamente, pues es un dispositivo intravaginal con progestágenos. Es como si fuera un Tampax que tienen puesto hasta 14 días. Hasta 14 días. Entonces, eso se hace para sincronizar el celo y que luego los ganaderos les paran las ovejitas en vez de en 2 meses, en 2 semanas y puedan conciliar, o que nos paran corderitos antes de Navidad, que es cuando más caros están. Entonces, eso lleva un problema, y es que esa esponja genera vaginitis y vaginosis, es decir, inflamaciones muy importantes y vaginitis y vaginosis, proliferación de bacterias, sobre todo bacterias enterobacterias. Nosotros, obviamente, esa esponja influye en la diversidad vaginal y aquí pueden ver fácilmente cómo a menor diversidad demostramos que se correlacionaba con un mayor aumento de enterobacterias. Normal, si es que ese cordoncito que desea trenzada es una autopista de enterobacterias hacia el interior de la vagina. ¿Vale? Yo siempre digo que las ovejas se nos quedan preñadas de milagro, ¿vale? Porque cuando a los 2 días de quitar esa esponja inseminamos. ¿Vale? Yo creo que eso se lo haces a un perro o una perra y se muere. Entonces, hay un problema de bienestar animal ahí subyacente y nosotros con este estudio pues, demostramos que con nuestros probióticos se reducía significativamente la inflamación. ¿Vale? Y bueno, pues en definitiva, por todas estas causas, pues fue un estudio que publicamos en esta revista Animal de la editorial Elsevier, que en su día, pues cuando lo publicamos, bueno, en 2025 estaba la tercera en Dairy Science, en la categoría de Dairy Science. Pero al final todo esto está alineado con la línea de investigación de nuestro grupo, que es buscar alternativas al uso de antibióticos. Lo que veis ahí son las esponjas rociadas de clortetraciclina, que se utilizan bastante para prevenir esa vaginitis y vaginosis. ¿Vale? Entonces ya hemos puesto sobre la mesa una alternativa a esto, que son probióticos. Hasta tal punto que lo que estamos haciendo ya desde junio es que tenemos a las ganaderías pidiéndonos nuestros probióticos. Y ya llevamos desde junio pues, inoculando en las explotaciones una de las explotaciones muy potentes que hay a nivel nacional de razas muy importantes. Eso lo estamos llevando también a la glándula mamaria, estamos desarrollando probióticos para las mamitis, la mastitis, ¿vale? Es la tesis de Eloy, ¿vale? Precisamente para evitar esto y lograr aquella ure, ¿vale? Y también en el segundo proyecto nacional que tenemos ahora estamos desarrollando probióticos frente a, bueno, pues a nivel nasal, tanto en el ganado vacuno como en pequeños rumiantes. En resumen, tercera o cuarta conclusión, ya no sé por cuál voy, creo que es la tercera. Además del impacto social hay que intentar buscar un impacto económico, ¿vale? Y no obviar esa inquietud que todos sabemos que tiene la sociedad por el bienestar animal, ¿vale? Hablarles también del tema de las patentes. Bueno, el tema de las patentes es un tema, es como la antítesis de la transferencia, ¿no? El desarrollar patentes, eso se transfiere directamente a los sectores. No es nada fácil conseguir estas patentes. Nosotros ahora mismo estamos jugando con 2, una de ellas tenemos que hacer nuevos experimentos para seguir avanzando en ella, y la segunda sí que tiene ya un informe favorable y estamos metidos con la memoria. Bueno, como consejo para los que no se han metido en el tema de las patentes, cuando escribáis proyectos de índole estatal, regional, públicos, por ejemplo, contemplar en el presupuesto el tema de las patentes. Yo, por ejemplo, para el segundo proyecto, pues más o menos por patente os recomiendo unos 13.000, 14.000 euros, más o menos, que reservéis para las patentes, sobre todo si son ya de índole internacional, europeas. Las patentes es importante porque, mirad, este es un pantallazo de mi informe final del primer proyecto nacional que tuvimos, del Reto 2020. He tenido que, por tema de confidencialidad, tapar el tema de las 2 patentes, pero mirar cómo te preguntan si tienes patentes. Y, por cierto, cuando uno se mete en el tema de las patentes, casi no está ni
sí, es importante tener patentes licenciadas, pero casi que más tener patentes en explotación, que licenciadas tiene mucha gente, pero en explotación ya no tanta gente, ¿vale? De esto podría hablar mucho mejor que yo Daniel Ramón, que tenemos aquí a un especialista total en patentes, ¿vale? Y que él ya podrá hablar más de ello. En este informe final de los proyectos nacionales, por cierto, tenéis un montón de apartados de preguntas que responder, pues hay uno que además de patentes es de contratos, los contratos de I+D+I. ¿Tu proyecto ha generado transferencia, ha generado contratos, nacional o internacional, que va por separado? ¿Vale? Aquí no vale con intentar forzar la maquinaria y meter ahí cosas que no tienen relación con tu proyecto, tienen que estar vinculados a tu proyecto, ¿vale? Entonces, una conclusión que yo quería trasladarles a ustedes es que las cátedras, los contratos, las patentes, al final es una forma que te proyecta en la financiación pública y lo que para mí es más importante, y lo he puesto en negrita, te mantiene. Para mí es dificilísimo llegar a los proyectos, a la financiación pública, sobre todo nacional, pero mantenerse ahí lo veo dificilísimo, ¿eh? Hay muchísima competencia. Bueno, avanzando con esta historia de los contratos, bueno, uno de los fuertes que tenemos en el CEO en investigación son los grupos que estamos en sanidad animal y en salud pública, en humana, en veterinaria. Entonces, yo creo que tenemos una grandísima responsabilidad a la hora de transferir. Nosotros, en este sentido, les he contado que, por un lado, trabajamos con la enfermedad que mayor impacto tiene sobre el sector, que es la galaxia contagiosa, pero, por otro lado, nuestra segunda enfermedad, nuestra otra enfermedad, es una zoonosis, que es la fiebre Q, de la cual me habéis oído hablar en algunas ocasiones. Esta enfermedad está producida por una bacteria que se llama Coxiella burnetii, que es considerada un arma de bioterrorismo, ¿vale? Entonces, si a galaxia es la enfermedad que puede arruinar familias, esta es la enfermedad que puede hundir el sector ovino y caprino español o europeo fácilmente. Y ahora veremos un ejemplo. ¿Por qué es considerada como arma de bioterrorismo? Pues porque las esporas de esta bacteria se transmiten a través del aire a decenas de kilómetros, porque sus esporas aguantan 1 o 2 décadas viables, porque miren todo el elenco o abanico de hospedadores que tiene esta bacteria. Esto no es solo una cosa de ovejas y cabras, incluso también se puede transmitir por la picadura de garrapatas, pero es verdad que los rumiantes son la principal fuente de infección para la especie humana. Aunque también hay que considerarlo que está circulando en el medio natural, ¿vale? O sea, ojo, los cazadores y todo esto también. Es una enfermedad por la que yo siempre he tenido atracción, pues porque yo estuve a punto de morir por fiebre Q. Yo tuve una neumonía por fiebre Q muy grave en su día, precisamente cogiendo hisopos nasales en mis inicios. Y bueno, es una enfermedad que es peligrosa porque produce fiebres altísimas, como las fiebres de Malta, ¿no? Como la brucelosis, pero también produce neumonías, abortos en las mujeres y ya lo más grave, que son endocarditis vegetativas crónicas incluso, hepatitis o incluso un síndrome de fatiga crónica. Es, por cierto, ya me lo habéis oído hablar alguna vez, es la zoonosis, una de las zoonosis más reportadas en alumnos de veterinaria en el mundo, ¿vale? Esto nosotros lo publicamos en una revisión de zoonosis de alumnos de veterinaria, y genera importantísimos, bueno, no pocos casos de humana en España, y eso genera un impacto económico en el sector público importante. ¿No veis que por paciente unos 36.000 o casi 140.000 euros por paciente? España es el país que más casos de fiebre Q reporta de Europa, ¿vale? Desde 2017 hasta nuestros días, ¿vale? O sea, que es una enfermedad que está ahí fuera, una infección que está ahí fuera, mejor dicho. Siempre de vez en cuando salen noticias de gente que está afectada por fiebre Q y hay veces que incluso esas noticias pues son bastante relevantes, como veis en un caso que tuvimos en Villajoyosa, en Alicante, pues saliendo a las 3 de la tarde en Antena 3 directamente, ¿vale? Genera mucha alarma. Holanda tuvo el mayor brote zoonótico caprino de la historia de la humanidad y fue por fiebre Q y tuvo que sacrificar a todas las cabras de Holanda, ¿vale? Porque se les iba de las manos. Murió bastante gente y sobre todo luego mucha gente que denunció al gobierno por las secuelas crónicas que tuvo, ¿vale? En España, las comunidades autónomas con mucho turismo están preocupadas por esta historia,
porque además de que obviamente nadie queremos que muera nadie, ni una sola persona por nada, pero claro, tiene muy mala prensa que haya ese tipo de noticias en comunidades. Entonces, este tipo de comunidades están desarrollando normativas y Valencia fue la pionera en 2021 en sacar una orden muy estricta, ¿vale? Por eso, y hablando de transferencia, nuevamente fue una multinacional la que vino a buscarnos, es la multinacional que tiene la única vacuna que hay de fiebre Q, y vino a buscarnos para desarrollar estrategias para evitar ese riesgo, para que la enfermedad llegue a humana y para que no produzca el impacto que producen los rebaños, que sobre todo son abortos, ¿vale? Que es ceba. Vamos también por el segundo contrato con esta multinacional y yo siempre recordaré que la primera vez que me senté a hablar con ellos, que era online, creo que estábamos en COVID, les dije que lo primero que había que hacer era salir a la calle a coger experiencia epidemiológica, a conocer la enfermedad de primera mano, de brotes de fiebre Q, a los que casi nadie quiere ir, obviamente, como es lógico, porque es un riesgo, y a saber cuál es la idiosincrasia de las preocupaciones de los ganaderos, los veterinarios y de las propias administraciones. Son las tesis doctorales de Raquel y Nerea. Bueno, nosotros lo primero que hicimos, adelanta un segundo, fue hacer una revisión bibliográfica que se hizo bastante relevante, un scoping review, y bueno, tras ver brotes y todo esto, nos dimos cuenta que no se estaban llevando bien a cabo las estrategias de vacunación. Ahora mismo ha salido por los colegas del Nature un artículo muy relevante que dice que hasta los 7 años no consigues controlar la excreción de Coxiella burnetii en un brote, ¿vale? Mediante determinadas pautas de vacunación. Bueno, ese es el gold estándar, por así decirlo. Pues nosotros ya hemos visto que implementando unas estrategias de vacunación que hemos implementado, bueno, pues en ovejas Nerea ya ha visto que a los 6 meses no hay ninguna excreción y Raquel ha visto en cabras que a los 300 días ya no hay ninguna excreción y, por cierto, tampoco a nivel ambiental, ¿vale? ¿Vale? Bueno, es un resultado muy importante porque estamos directamente incidiendo en el sector y reduciendo la excreción de Coxiella y, por tanto, reduciendo el riesgo de que esto nos salte a la población de forma tan alarmante como puede llegar a pasar. ¿Vale? También incluso hemos reportado ahora en un paper muy relevante que esta bacteria impacta en la microbiota general de los animales, que es una cosa que incluso en humana ni siquiera todavía se ha encontrado, ¿vale? Y bueno, Raquel viene ahora mismo con el premio de esa comunicación de un congreso internacional. Esto nos proyectó, es otro ejemplo de cómo un contrato, nosotros empezamos, yo tenía 2 papers de fiebre Q cuando empecé con esto, pero es un ejemplo de que cómo con un contrato te posicionas a nivel nacional, ahora veréis, o internacional. ¿Vale? Precisamente toda esta experiencia epidemiológica y los resultados que tuvimos pues nos llevó a ser incluidos en el Comité Europeo de Fiebre Q, ¿vale? Que estamos ahí 11 investigadores de unos 8 países, en España estamos 2, David y yo, David es epidemiólogo de medicina, del Carlos III y yo. ¿Vale? Y bueno, es un foro en el que estamos intentando llevar un poco la idiosincrasia de los rebaños al sur de Europa, que no es la misma que hay al norte. Estamos viendo los resultados científicos que se generan y estamos llevando ya, incluso estamos ya sacando resultados científicos con encuestas de percepción en toda Europa de médicos, veterinarios y de granjeros, me sale la palabra granjeros, de ganaderos, ¿vale? Incluso pues generando información, difusión con pequeños dosieres para estos 3 colectivos, veterinarios, ganaderos y médicos, para informar sobre esta enfermedad y cómo diagnosticarla bien, ¿vale? En definitiva, otra conclusión que yo quería comentarles pues es que la transferencia, que tenemos una gran responsabilidad, los grupos que nos dedicamos a sanidad animal y salud pública tenemos una gran responsabilidad, ¿vale? Con la sociedad y con este mundo. Y luego, pues que estos contratos nos pueden proyectar internacionalmente, muchísimo, ¿vale? Nosotros ya a raíz de este comité ya estamos con estancias, ellos que vienen aquí, nosotros que vamos allí, etcétera. Miren cómo nuevamente, la verdad que me vino muy bien abrir aquel correo en su día porque
Digo, me viene de perlas para la presentación. Como en la política de calidad, el objetivo 3 de investigación habla de facilitar la transferencia del conocimiento y tecnología, impulsando colaboraciones con empresas e instituciones. Y eso va al hilo con lo siguiente que les voy a hablar, que creo que es una cosa que todavía no, de la que no hemos hablado en este Dies Academicus. Entonces, la transferencia a las instituciones públicas es otra forma de transferir investigación. De hecho, para mí ha sido casi que la más placentera que he tenido en mi vida investigadora, tanto regionales como nacionales. En mi tesis doctoral, pues llegamos en el grupo de investigación a una serie de conclusiones que fueron directamente metidas en normativas que no existían todavía. ¿Vale? Tuvo mucho que ver también la experiencia que cogimos con Dominique Bergonier en su día, y eso nos llevó a ser asesores. Mi director de tesis y yo, estábamos 2 asesores científicos que desarrollamos los primeros programas de galaxia contagiosa que hubo en España. Fueron Castilla y León, que siempre es pionera en muchas cosas en sanidad animal, le siguió Castilla-La Mancha y ahí sí que hicimos transferencia de la buena, que es cogerte tú con los jefes de sanidad de tus comunidades autónomas e irte por ahí a lidiar con el sector. Entonces, ahí la universidad tiene un papel muy bonito de árbitro entre el sector, veterinarios, ganaderos y la administración, que siempre suele tener papeletas bastante importantes cuando va a estos foros. ¿Vale? Entonces, estamos muy orgullosos de todo esto porque se implementaron medidas y normativas escuchando al sector. ¿Vale? Y bueno, esto es directamente resultados de la tesis metidos en el programa nacional español, que no teníamos ninguno. ¿Vale? Gracias a eso ahora hay rebaños calificados, positivos y negativos, y eso nos ayuda mucho a competir con los franceses a la hora de exportar genética. Bueno, aquí, por ejemplo, pues con gente del Ministerio, hablando del Proyecto Nacional de la Galaxia, esto creo que es el Foro Nacional Caprino. ¿Vale? Y ya en el CEU, estando ya en el CEU con la línea de fiebre Q, pues el Ministerio nos llamó para estar en la mesa de trabajo de fiebre Q. ¿Vale? Ahí, si os metéis en la página del Ministerio, veis aquella ahí a la derecha por el protocolo de actuación recomendado en casos de humana o de animales. Bueno, pues en la primera página están todos los que colaboramos en aquella normativa y nuestra universidad creo que es la única universidad que está ahí, ¿vale? Porque hay otras instituciones científicas, pero estamos ahí. ¿Vale? Y es una responsabilidad muy grande, estamos ahí, pues ahí está qué hace cuando hay un brote en humana, por ejemplo, en analíticas o de control o bioseguridad, y bueno, esto al final pues es prestigio, es reconocimiento y es confianza, que es muy importante. Que una administración tenga confianza en nosotros es muy relevante. Y esto te lleva a otras cosas. En julio ya estuvimos formando a los veterinarios oficiales de la Generalitat Valenciana, 5 horas de formación en sanidad de rumiantes y enfermedades emergentes de los rumiantes. 5 horas en Alicante, 5 horas en Castellón y 5 horas en Valencia, en la Consellería. Y aquí mismo donde estamos, pues hemos estado organizando para la Administración y para los veterinarios y los ganaderos foros en los que se han encontrado y hemos estado hablando de fiebre Q. ¿Vale? Aquí Jorge Casas Pérez, de Sanidad, de la Generalitat. Entonces, bueno, como una de las últimas conclusiones, pues es otra manera de transferir directa, implementar, o sea, impactar, influir en normativas, gracias a nuestras investigaciones que llevamos a cabo con contratos de I+D+I. En el objetivo 4 de la política de calidad dice promover la divulgación científica. Es lo siguiente de lo que os voy a hablar. ¿Vale? Me queda que hablaros de divulgación científica y de transferir a los estudiantes. La difusión, ¿vale? Algo de lo cual es muy abanderado el compañero Juan Manuel Corpa. La difusión, no voy a contar nada que no sepamos, pero sí que mi compañero Juan José Quereda habló en el Dies Academicus de la importancia de ir a esos congresos donde está la gente que te evalúa y los especialistas de tu área. Juanjo habló del área de la listeria y nosotros vamos a la IOMES como el Congreso Internacional de Frikis de los Micoplasmas. Ahí estamos también. Pero yo a este tornillo quiero darle 3 o 4 roscas más de vuelta. Hay que ir más allá, hay que ir a donde está el sector. ¿Vale? Nosotros vamos al Foro Nacional Caprino, al ovino, a Ovinova. Ahí está la administración, como veis aquí. Ahí están los veterinarios, las empresas.
Entonces, a esa gente hay que también transferirle. Suelen ser también muy mediáticos, ¿eh? Ahí ves a Raquel entrevistándola a la televisión en un póster. Y también hay que liderar. Estamos hablando de los congresos, de los foros, hay que liderarlos. Es otra forma de transferir. Aquí ya sabéis que hace un año organizamos el Internacional Domini Caprino de la SEO y al margen de que traes a los mayores especialistas de tu sector a conocer nuestra universidad, y muchos se sorprenden, ¿no? Porque tenían otra idea de nosotros, no os podéis imaginar la vida que da en el campus un foro de estos o un congreso. Nosotros organizamos cursos para, que lo dicen los alumnos, para el logo del congreso. Nuestros alumnos colaboradores implicados en la gestión del congreso, un programa de radio en directo durante el congreso aquí abajo. Nos reunimos con las empresas que vinieron también. Exposiciones fotográficas, ahora hablaremos de ellos, otra forma también de transferir, ahora hablaré en el Paraninfo o incluso hicimos otra exposición abajo en la Colomina. Catas de quesos, hicimos hasta cordero, ¿vale? Ahora venimos del que se ha hecho este año y hablan bien del que hicimos aquí, ¿vale? Lo dejaré ahí. Bueno, de todo, que soy un curioso, los datos que me reportan, no es solo la gente que viene aquí a esos congresos, es la gente que te ve, que te sigue por redes sociales del congreso. Estos son datos que me pasan de la página de las redes de la sociedad científica, pues solo publicaciones, alcance de usuarios en Facebook, 14.000, de un montón de países. Estas redes sociales son en castellano, bueno, pues Estados Unidos también nos siguieron, como veis ahí. Y bueno, las métricas de Twitter, de LinkedIn, etcétera, ¿vale? Y por cierto, organizar estos congresos te abren puertas a otras cosas. En nuestro caso, pues la sociedad científica quedó tan encantada con la organización que hicimos que luego nos ofreció entrar en la junta directiva, ¿vale? Raquel está de vocal de estudiantes y redes sociales y yo de empresas y ciencia, ¿vale? Pero no hay que quedarse solo en los congresos, hay que ir más allá. Hay que ir a otras universidades, los másteres, las jornadas. Nosotros anualmente participamos en másteres y jornadas en estas universidades. Hay que ir a los colegios de veterinarios, médicos, ahí abajo es en Pamplona, con el Colegio Veterinario de Médicos, hablando de fiebre Q. A los ganaderos, jornadas técnicas de formación ganadera. Y también a la sociedad y al consumidor, ¿vale? Nosotros, pues, vamos todos los años, por ejemplo, a la Feria del Queso de Montanejos, a las jornadas técnicas, a dar charlas. Y, como no, y por último, pues a los colegios e institutos, como hicimos muchísimos grupos hace una semana o dos con la Noche de las Investigadoras. Y, por cierto, los papers. Los papers están muy bien, pero hay que ir más allá de los papers. Los papers se los leen, ¿quién se los leen? Los científicos. Pero los veterinarios, enfermeros, tal de día a día, médicos, bueno, pues las revistas de difusión técnica, muy importantes y cada vez más valoradas en los proyectos públicos, ¿vale? Incluso online. Es importante, estamos hablando de difusión, pues todo el tema de las redes sociales. Nosotros, bueno, es encomiable el trabajo que realizan los compañeros de aquí de comunicación. Nosotros, pues, siempre que podemos, publicamos algo que sea interesante en la Facebook de la Facultad de Veterinaria o en CEU Investiga, y mirar, hay mucha gente que igual dirá, este Ángel siempre está poniendo fotos de él con... Yo, créanme, de hecho soy bastante tímido, las pongo porque hay que poner el código del proyecto. De hecho, veréis que siempre pongo el código de la caja, el código del PID, no sé qué, es que luego te lo piden, ¿vale? Bueno, incluso en los comunicados que sacamos. Bueno, nuevamente, tenéis aquí lo que me tocó hacer el año pasado, que a mí me tocó incluso auditoría económica del proyecto anterior, acreditación de la publicidad realizada. En resumen, ¿dónde has puesto el código del proyecto? Pues en los papers, obviamente, en la revista de difusión, en el Facebook de la Facultad de Veterinaria, pero es que mirar, hasta las diapositivas en las que pongo el código del proyecto, como en esta presentación, que también lo veréis que está por ahí metido por eso, ¿vale? Y bueno, los vídeos, obviamente, también. Los vídeos es una manera brutal de llegar a los jóvenes, ¿vale? Nosotros ahora vamos a sacar uno de cómo abordar un brote de fiebre Q, pero bueno, aquí lo mismo, CEU Media hace un papel, cuando vas a otras instituciones se quedan con la boca abierta,
¿vale? Que nosotros vamos un paso por delante en estas cosas muchas veces que otras instituciones, con vídeos cortitos, que es lo que la gente se mira. Entonces, en resumen, de cara a la difusión, hay que aprovechar pues, todos los recursos que la era digital nos ofrece para difundir, ¿vale? Y por último, tal y como les he prometido, llevo 44 minutos, lo estaba mirando ahí, no hay que obviar la transferencia a nuestros estudiantes, ¿vale? Una de las cosas más bonitas que uno puede hacer en ciencia, por cierto, ¿vale? ¿Cómo uno puede transferir a nuestros estudiantes? Pues esto es un ejemplo de una clase mía, de una diapositiva que les entraba al examen creo que del 3 de noviembre, de vacuno. Pues diciéndoles con un paper nuestro pues que los micoplasmas son importantes en vacuno, producen infertilidad y que ya hay probióticos frente a ellos, que se están desarrollando. El tema de los estudiantes, los alumnos colaboradores, los alumnos que tienes en los proyectos IDOC. Yo cuando empecé aquí en el CEU empecé con un proyecto IDOC, empecé así, y con un proyecto de innovación docente. Esos son caladeros. Para nosotros es un caladero donde pescar gente que tenga vocación por la ciencia. Y, por cierto, es una forma en la que le hemos metido a la ciencia a mucha gente que no sabía que era bueno en ciencia. Pues no solo hay que llevárselos a muestreos o hay que implicarlos en inoculaciones experimentales, como veis ahí en nuestra granja. Nosotros nos llevamos a jornadas técnicas, esas son, por ejemplo, las de Montanejos, y les damos también lo que esta generación quiere, experiencias. Están ahí en las jornadas técnicas y a su vez están en una cata de quesos. Y luego de lo que al final se acuerdan en la carrera, ¿vale? Nosotros con el tema de los estudiantes los tenemos muy involucrados con toda la investigación que hacemos en rebaños transhumantes. Tenemos objetivos de sanidad animal y salud pública en rebaños transhumantes, pero también tenemos objetivos en los que implementamos tecnología GPS. Ahí veis a un ganadero joven de nueva incorporación poniéndole un collar, financiados con los proyectos IDOC, por cierto. Sacaremos a la noticia en breve. Bueno, esto sí que es transferencia de la de verdad y no lo de las bacterias. Es que a esta gente les estamos ahorrando tiempo, están conciliando, les estamos ahorrando combustible, están contaminando menos, porque no tienen que hacer 3 horas, 1 hora de subir y otra de bajar todos los días para buscar a las ovejas, ¿vale? Bueno, a nuestros alumnos los tenemos metidos en esto de la transhumancia. Por cierto, somos una de las pocas facultades en Europa que se llevan a los alumnos de transhumancia, o sea que somos singulares en esto y diferentes. Entonces, bueno, ellos muchas veces te dicen que es una de las mejores o la mayor experiencia que han tenido en la carrera. Y, por cierto, nosotros, de los predoctorales que tenemos, parece como si hubiera que hacer la mili aquí, pero no es lo mismo. Pero bueno, Mario viene de un proyecto de innovación docente, creo recordar, de IDOC, y el resto vienen de alumnos colaboradores y alumnos transhumantes. ¿Vale? Nosotros ya hemos publicado cosas a nivel internacional sobre todo el tema de los GPS y ahí viene pues, la transhumancia que hacen alumnos de veterinaria del CEU. ¿Vale? Es una forma también de visibilidad a nivel internacional. Os sonará el tema de las exposiciones fotográficas que hacemos. Hacemos exposiciones fotográficas, en Albacete se va a exponer una, pues con nuestros alumnos de transhumancia y también con nuestros alumnos involucrados en objetivos científicos de transhumancia. Algunos os acordaréis de cuando hicimos aquellas jornadas internacionales de transhumancia, ¿vale? Que fue la primera vez que se expuso esa exposición. Y aquí el culmen fue pues casi que de lo primero que hice yo en el CEU, que fue un proyecto de innovación docente, que fue el documental Transhumancia, la última frontera, que se grabó con alumnos de audiovisuales y del CEU, y de veterinaria, perdón. Si lo queréis buscar, no me ha dado tiempo a hacer un código QR de estos, es esta imagen, que es Daniel, creo que ya se llamaba, y bueno, es un documental que vaya por las 34.000 visualizaciones, y esto cada año sigue engrosándose, y en el que nuestros alumnos hablaban de la experiencia que les suponía para ellos la transhumancia y de los proyectos de investigación que llevamos a cabo algunos grupos con estos rebaños transhumantes, ¿vale? Ahí más jóvenes. Y ya estoy acabando, me quedan 3 o 4 diapositivas, muy poquitas.
pero para que vean el impacto que esto puede tener, ¿sí? Yo para mí casi que de las cosas que más ilusión me ha... Bueno, siempre, la verdad que siempre digo, lo que más ilusión que me ha hecho a nivel científico, académico en mi vida ha sido este documental. Y claro, el día que mi programa favorito, que es el de los sábados por la mañana, que es Agrosfera, pues que veas que sin comerlo ni beberlo sale tu documental, ahora vais a ver. Dura 1 minuto y medio. Hacía falta. Agrosfera, para lo que no sepáis, es lo que están viendo todos los agricultores y ganaderos almorzando un sábado por la mañana, y la administración, la administración también. Vale, no sé si hemos hecho pruebas antes de... Había que darle al volumen abajo, creo, ¿no? Es una historia porque hemos perdido el vídeo y el único sitio en el mundo donde está ese vídeo es en el Facebook de la Facultad de Veterinaria. Y esta semana dedicamos el cierre a la transhumancia. Es el tema de esta fotografía, cuya autora es española, es veterinaria, se llama Katy Gómez, y con ella ha ganado el concurso de la Organización Mundial de Sanidad Animal 2019. Su trabajo es un homenaje a los pastores transhumantes de la provincia de Jaén. Es una práctica ancestral, pero que amenaza con desaparecer, y de esto mismo trata el documental La Última Frontera. Está hecho por profesores y alumnos de la Universidad CEU, y en él nos enseñan los beneficios de la transhumancia para el bienestar animal y también para la gestión ecológica del territorio. Es una preciosidad y lo tenéis colgado en YouTube. Nos vemos en 7 días y hasta entonces pasad una semana estupenda. Publicidad no está incluida. Entonces, la siguiente diapositiva que tengo es la conclusión: hay que transferir a los estudiantes. Era todo lo que... Muchísimas gracias. Era lo que quería comentarles con ello. ¿Vale? Y nada más, reiterar lo que ya han dicho mis predecesores, mis colegas investigadores. Obviamente no hay que obviar la importancia de las colaboraciones nacionales e internacionales. Nosotros en el CEU colaboramos mucho con nuestro grupo hermano, que es el de Lisbio. Con Joaquín Ortega también hemos colaborado y sacado algún paper, y luego pues colaboraciones nacionales y obviamente internacionales. Ahora hemos iniciado, gracias a Esther Bataller, una colaboración con la Universidad de Davis en su estancia, y bueno, con otras muchas instituciones. Déjenme terminar con una reflexión, ya que esto va de pensar en la universidad, y es que investigación y ciencia al más alto nivel sí, pero a cualquier precio no. ¿A qué me refiero? Y sobre todo los que tenemos investigaciones en el ámbito de la salud animal y salud pública, que tener mucho cuidado cuando difundimos información sobre enfermedades o zoonosis, porque el consumidor, esto a mí me lo enseñó una persona del sector, de las empresas, el consumidor no está formado. No está formado. Esto a mí me lo enseñaron cuando yo, mira, vamos a sacar una noticia con lo de los probióticos. No la querían. No, porque la gente al final, aunque tú digas alternativa a los antibióticos, el consumidor le llega oveja, cabra, antibiótico y se acabó. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo cuando publico algo de FLQ no aparece la palabra cabra, ni oveja, ni vaca en ningún sitio de la noticia, porque tiene un elenco tan grande de hospedadores, y es la verdad, es que es la verdad, ¿vale? Y luego, responsabilidad civil, ¿vale? Pues oye, uno tiene algún resultado muy relevante en el que sabes que
que con eso puedes evitar que muera alguien o puedas evitar que una familia se arruine, pues a lo mejor hay que tragarse el ego y en vez de publicarlo en 4 años para ir al sitio más alto, pues a lo mejor hay que publicarlo antes. Y oye, sí, vale, no vamos a ir siempre a revistas prestigiosas, pero es el fin último que debemos de tener, ¿vale? Y por último, y al hilo de esto de ciencia sí, pero no a cualquier precio, es fundamental el trato entre compañeros. O sea, al final somos personas, yo para mí soy una persona que antepone los valores humanos y cristianos a la ciencia por encima de todo. Y lo más importante que tengo que hacer todos los días es dormir con la conciencia tranquila, ¿vale? Y eso es importante. Y es que tenemos ejemplos de cómo hacer las cosas así, ¿vale? Tenemos a grandes maestros que nos han enseñado cómo, haciendo las cosas con pasión y con honestidad, tu legado puede perdurar durante muchísimo tiempo. Y tenemos grandes ejemplos, aquí mi paisano, de cómo uno puede llegar a lo más alto y puede impactar en la sociedad siendo humilde y siendo sencillo, sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Y déjenme por último que agradezca, como no, a los 2 vicerrectores de investigación que yo he conocido mientras estoy aquí desde 2015 por la confianza que tuvieron en nosotros, ¿vale? Y los consejos que nos han dado. Aquí Alicia, no sé si Nato está por aquí, porque sin estas 2 cosas, confianza y los consejos que nos han dado, nosotros no hubiéramos llegado a donde estamos, seguro, ¿vale? Y dedicar esta presentación pues, a dos colectivos. El primero es a mi familia, a mi mujer y a mi hijo, porque al final es a quien, para hacer todo eso que he puesto ahí, hay que robar mucho tiempo personal y de fines de semana y de festivos, si no, esto no sale. Yo mismamente el puente lo tengo ya perdido este año. Tengo un plazo el lunes y es lo que hay, ¿vale? Mi hijo, como veis, ya es un friki también de las ovejas y ya ha ido con el abuelo mucho a pastorear. Y bueno, en segundo lugar, yo quisiera, y ya con esto acabo, dedicarle la presentación a mi familia. Mis padres, nosotros hemos tenido a mi padre y a mi madre hospitalizados a la vez, el día 10 y 13 de agosto, mi padre aún sigue. Y bueno, quería dedicárselo a ellos y a mis hermanos, que nos hemos mantenido muy unidos, que es como nos crió mi familia. Y bueno, estamos juntos ante las adversidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas sobre ovejas y cabras? Bueno, pues Ángel, muchas gracias. Bueno, está Remigio, tomo yo la palabra. Me ha encantado tu presentación. Sinceramente, al principio no sabía por dónde ibas, pero al final, en conjunto, es la presentación que hace un científico. O sea, no has hablado de ciencia, es la estructura, me refiero, cómo has ido metodológicamente tratando todos los puntos, desde lo más ambicioso, lo más evidente, hasta lo más detallista, ¿no? Y te doy la enhorabuena, porque solo la presentación es un ejemplo de tu trayectoria, ¿no? Y la pregunta que te quería hacer, no quería hacerte una pregunta, sino que nos dieras un consejo, y sobre todo a la gente joven. Yo, como bien has dicho, soy un convencido de la divulgación científica. Creo que es una obligación moral. Es una obligación moral que tenemos los científicos, sobre todo la gente que trabajamos con el sector ganadero, con el campo y con un sector que está muy deteriorado, que va cada vez a peor, que año tras año pues vemos, en el mundo del pequeño rumiante pasa algo parecido, en el mundo de la cunicultura es desastroso, como año tras año, proyecto tras proyecto, tenemos menos granjas disponibles, menos granjeros, menos
ganaderos que se dedican a este sector, con el gran problema, como has demostrado, que esto conlleva, que la gente no se da cuenta, pero que se despueblen los pueblos, los incendios, todo ese tipo de cosas son consecuencia de todo este asunto que va muriendo en silencio, ¿no? Entonces me gustaría, veo que hay muchos jóvenes en la sala y eso me alegra, que les dijeras alguna pauta para llevar a cabo esto. Tú lo has planteado desde una posición ya muy elevada, pero me quisiera, si lo crees conveniente, darles unos consejos a los jóvenes para que entendieran desde su punto de vista en el momento en el que están. Cuando hablo de jóvenes hablo de los profesores jóvenes, también de los doctorandos, porque veo alguno, pero los profesores jóvenes, un resumen de lo que acabas de decir, de cómo divulgar o cómo hacerlo de forma, digamos, rutinaria. No sé si me he hecho una pregunta demasiado concreta. No. Es que tengo la respuesta yo, entonces veo la respuesta, Sí. pero... Bueno, primero la digo yo, después tú. A ver si coincidimos. Pues, a ver, el principal consejo es que ellos mismos se crean lo que están haciendo. Si tú mismo no te crees que lo que estás haciendo vale para algo, pues difícilmente vas a estar motivado para ello. E insisto, es que a lo mejor en lo que muchos de vosotros estéis no es en transferir directamente, pero muy probablemente es que lo que hagáis ayuden para que otros finalmente transfieran, ¿no? Juanjo comentó el ejemplo del que descubrió el Thermophilus, ¿no? Que es la bacteria con la que luego se desarrolló la PCR. Bueno, si nosotros y aquellos no hicieran esa historia no hubiéramos podido sacar todo lo que hemos descubierto con fiebre Q. Entonces, lo primero, que te creas tus propios resultados. Que busques la creatividad, en lo que haces cada día. Y luego, al final, esto es que yo recuerdo mucho cuando mi hermano hablaba de mi padre con las ovejas y la cabra, decía, es que además de su trabajo es su hobby. Pues esto ocurre a veces cuando esto, además de ser tu trabajo, pues es tu pasión y tu hobby, y echas horas y se te pasan el tiempo volado. Entonces yo creo que esos serían los consejos que les daría, y sobre todo ser honrado y honesto. Y yo creo que con eso se llega a todos lados. Y estoy deseoso por saber tu respuesta. No, lo mío era más práctico, ¿no? Más transferible. Esto es más genérico y está muy bien, ¿no? Yo por donde iba era que tuvieran la costumbre de cuando uno está pensando en el superartículo y en el artículo en revistas del primer cuartil o primer decil, esta obsesión que a veces tenemos, pues que al mismo tiempo estén diseñando un artículo para una revista de divulgación. O sea, yo al menos tengo la rutina siempre, y alguna vez yo creo que ya lo hemos comentado, incluso públicamente, de por cada artículo que saco en una revista internacional que no va a leer ningún ganadero ni ningún veterinario, seamos sinceros, pues hay que escribir un artículo y hay que tener una estructura debajo para transferir a la sociedad. O sea, hay que ir a un congreso o algún congreso, eso mismo meterlo en algún congreso veterinario donde lo ven los veterinarios, y luego escribirlo, como has puesto, en alguna revista de divulgación, que son los que leen los ganaderos, el programa este de los sábados por la mañana, que son los que pagan con sus impuestos nuestros proyectos. O sea, es una obligación moral, desde luego. Totalmente de acuerdo. Y bueno, y al hilo de esto, si queréis ya darle una parte que es más tangible, es que ahora mismo en los sexenios, que es súper importante, te lo solicitan. O sea, que es, bueno, pues si alguien quiere ser un poco más materialista, tener otro gallifante más. Muchas gracias, Juanma. A ti. Espera, que voy. Levanto yo y abro fuego. Lo primero, felicitarte, espectacular. Yo creo que la presentación que has hecho refleja un poco quién eres. Y muchas veces es muy difícil convivir con un investigador de tu tamaño porque empequeñecemos por comparativo automáticamente. Como investigador,
lo que has mostrado me ha cansado solo de verlo. O sea, me parece increíble que hayas hecho este equipo y hayas llegado a, pues eso, a generar toda esta estructura y a ser capaz de transferirla de esa manera. Y en términos de valores, todos te conocemos, es decir, ya lo transmites como persona. Es decir, que la presentación es muy tuya. Yo te quiero hacer una pregunta un poquito desde tu experiencia, y por desconocimiento total, porque esto va de pensar en la universidad. Has hablado de las patentes y de lo importante que es, pues eso, llegar a tener una patente y que esté en explotación. Pero nuestro ambiente es académico, donde nos animan también a que presentemos nuestros resultados preliminares en diferentes ámbitos, ¿no? ¿Cómo casa el lograr una patente y transferir ese conocimiento preliminar, puesto que muchas veces a nivel legal puede haber complicaciones? ¿Tú has tenido alguna experiencia? Ya lo entiendo. ¿Me entiendes? Es decir, presentar los ¿Cómo resultados hablar de ellos preliminares. sin levantarla libre? Ahí vamos, sí. ¿Tienes experiencia en eso con las patentes que tú has generado? Bueno, lo importante, bueno, precisamente la primera patente con la que fuimos a jugar, no es que metiéramos la pata porque sabíamos lo que hacíamos. Es una cepa salvaje. Bueno, es la cepa salvaje que más efecto antimicrobiano tiene frente a Mycoplasma galactiae, o ahora ya es la segunda, porque la que estamos patentando es mejor. ¿Y nosotros qué pasó? Pues que publicamos aquello y hicimos un 16S y colgamos en el GenBank la secuencia de la cepa. Entonces ahí ya con esa cepa ya obviamente no puedes jugar con ello, pero nosotros es que luego, mira, hasta donde puedo ya hablar, descubrimos que una de las cosas que tenía efecto antimicrobiano ya no era la cepa per se, sino péptidos bioactivos que tiene la cepa, que es lo que hemos mandado a patentar y de lo cual pues ni se pudo incluir en la tesis de Marion, ni nadie sabe nada de esa historia más allá de lo que te acabo de decir yo, y nunca lo hemos presentado. Y en la segunda, pues ya habéis visto, había imágenes relacionadas, pero cuando hice un ensayo, que yo nunca ensayo, pero para esta presentación ensayado por el tiempo, pues he dicho, mejor no pillarse los dedos y ponerlo ahí, pero no hablar mucho de lo que va la patente. Entonces, es muy difícil, claro, no, es lo que comentas. Y esto lo he hablado también con Juanjo Amer, que por cierto lo tenemos ahí codo con codo para la transferencia, y os animo a que lo llaméis, porque a nosotros nos está ayudando mucho con la patente, también Daniel Ramón. Es muy difícil intentar desarrollar una patente y a nosotros una tesis doctoral. Bueno, muy difícil, es imposible. Claro, esa es una historia, porque tú tienes la presión de que es lo que nos pasó con la primera. Al final yo digo, sacar una patente, proyecto nacional y la tesis de Mari, pero proyecto nacional. Claro, es que luego, a mí además es que tuve la suerte también, yo digo que suerte, en el proyecto nacional es que me tocó por sorteo ir a defender el informe intermedio, frente a todo el mundo. Es un informe intermedio, te conectas online, están todos los evaluadores de tu área y todos los investigadores que les toca también cantar el informe intermedio ahí, y te toca decir cuántos papers has sacado, cuántos no, por qué sí o por qué no. Entonces, ir a un informe intermedio de estos, muchos lo sabéis, porque sabéis que tenéis esa presión. Sin haber publicado un paper, pues ostras, te quedas ahí. Yo me acuerdo que yo fui y nosotros llevábamos ya artículos, entre ellos aunque sacrifiqué esa patente, pero claro, luego vas allí y te ves a un tío que 8 y tú te quedas. Y es decir, no es fácil publicar. La ciencia, como le gusta decir a Juanjo, la ciencia requiere tiempo. Yo, ahora que estoy más metido con lo de la EI y tal, he de decir que podemos tener la conciencia tranquila, porque al final los evaluadores y sobre todo los coordinadores son súper profesionales y entienden a la perfección cuáles son nuestras dificultades y tal. Otra cosa es que te hayas fundido 90.000 euros en investigar en otra cosa que nada tiene que ver con lo tuyo, pues ahí te pillan. O la gente que va con los modelos in vivo. Nosotros no metemos objetivos en modelos in vivo, me dan pánico.
porque es que los modelos in vivo, hay tantas cosas que no dependen de ti. Todo lo que hacemos in vivo lo hacemos por amor al arte sin financiación pública. Vale, pues siguiendo lo que acabas de decir, te agradezco que hayas comentado el ejemplo de Mario. Yo como supervisor de una tesis me da pánico, porque realmente no sé hasta qué punto puedo ser justo con mi doctorando, que ha estado trabajando durísimo, sacando resultados, pero hay un balance, ¿no? Si queremos hacer esa transferencia a través de patentes, has explicado toda la variedad, pero podemos estar enlenteciendo la carrera profesional de esa persona. Entonces, es lo que te quiero decir. Lo has expresado. Aquí te he comentado el ejemplo de Mario, pero bueno, puedo hablar de uno más actual, que es el de Raquel, que deposita el día 28 y un paper suyo es el de la patente. Entonces, esto, gracias a Daniel Ramón, pues aprendimos que tú puedes enviar el paper a la revista en el momento que mandes la patente a evaluar. No me ocurrirá más. Pues no, porque al final tienes ahí una persona, una persona, no todo el equipo, que estamos nerviosos esperando que salga. Afortunadamente es una tesis que ya lleva sus publicaciones y tal, pero en resumen, nunca más. Quiero decir, al final, yo creo que lo comenté con Alicia o con Juanjo Amer, que en este proyecto nacional nuevo, el de las cepas respiratorias, la mejor cepa que tenga de concepto antimicrobiano la pondré aparte y no entrará en la tesis. Porque si no, es que no se puede. Entonces, ¿cómo sacar patentes? Pues teniendo eso claro, que no la deberías de vincular a una tesis, y luego también con ayuda postdoctoral, por ejemplo. O técnico si tuviera, o si tenemos, o lo que sea. ¿Vale? Pero eso hay que tenerlo en mente. Pero se puede hacer, como todo el mundo. Es decir, nosotros lo estamos haciendo. O sea, que en esta casa se puede hacer bien, sobradamente. Bueno, Ángel, yo quisiera... ¿Hola? ¿Se oye? No. Hola. Bueno, en primer lugar quisiera felicitarte por la exposición. Bueno, yo creo que ha sido perfecta y decirte que he recibido un WhatsApp ahora de una persona de la sala que me ha dicho: Alicia, este 10, un 10. Por lo tanto, bueno, pues quiero felicitarte porque creo que has podido transmitir perfectamente los problemas, las oportunidades y lo que es la transferencia de la investigación. Quiero darte las gracias por ese agradecimiento, ese reconocimiento y bueno, quiero darte las gracias a ti como investigador, porque lo mejor que le puede pasar a una persona cuando le hacen vicerrector de investigación y de transferencia es encontrarte a un investigador como tú. Porque, bueno, pues investigas, lo haces bien y transfieres y lo haces bien. Y luego encima pues eres una persona maravillosa. Así que muchas gracias por todo tu trabajo, porque nos lo has mostrado muy bien. Uno de los temas que quería comentar contigo es lo mismo que te ha dicho Eloy, el tema de la patente. Tuvimos ese problema cuando quisimos mandar la primera patente, porque bueno, pues ya habíamos llevado parte a un congreso y habíais hecho algo publicado. Bueno, solicitamos el informe y efectivamente nos dijeron que no. Y eso es algo que también quería aprovechar hoy, que hay muchas personas en la sala, que cuando se quiere transferir, pues hay que proteger. Estamos acostumbrados a ir a todos los congresos, al congreso incluso con los estudiantes, a un congreso, y siempre que quieres proteger una investigación no puede estar nada publicado. Y aquí en España nos queda mucho por aprender, porque hay que proteger pues las composiciones, los porcentajes, hay muchas maneras de publicar las cosas protegiendo. Así que también te agradezco que hayas expuesto esto a los compañeros, porque es algo importante. Y luego me gustaría también poner en valor lo que has comentado, la dificultad de dirigir una tesis, formar a una persona, investigar y transferir y patentar, porque lo intentas poner todo junto y es imposible. Esta mañana justamente en las jornadas en Colomina del observatorio con Daniel Ramón, que han venido personas importantes y relevantes, la directora de IATA del CSIC comentaba también los problemas que tenemos en la investigación.
Y también me gustaría pues, ponerlo aquí en común con todos. Es decir, se valora a los investigadores, a los proyectos, por el número de publicaciones que hacen, incluso a los doctorandos, por el percentil, por el cuartil. Y ahora estamos en un momento donde queremos evaluar la investigación de otra manera, pero no sabemos cómo. Todavía se nos sigue valorando con estos indicadores. Pero es verdad que en los sexenios, en los proyectos, la divulgación toma una importancia cada vez mayor, y por eso también estamos intentando pues, la noche de los investigadores, la feria, es decir, que los investigadores tengan oportunidades para transferir, para divulgar, porque luego se lo van a pedir en los sexenios y en los proyectos, en las solicitudes, en los informes, en absolutamente todo. Entonces, me gustaría que me dieras tu punto de vista. ¿Cómo crees que podemos compaginar todo esto? O sea, confío mucho en tu criterio. Entonces, ¿cómo lo vas a orientar tú en tu grupo? Una pregunta a patata caliente. No. Muchísimas gracias, Alicia. Al final, una de las cosas... Bueno, estar en la agencia, la EI, es una oportunidad de oro. En primer lugar, porque que esté nuestra institución ahí entre los evaluadores, pues nos da prestigio, nos da credibilidad y confianza. Y por otro lado, porque también te ayuda un poco a ver por dónde van los tiros de las evaluaciones. No voy a decir nada que no esté en un baremo. El baremo es el baremo, como siempre me explicaron a mí mis jefes. Entonces, obviamente la transferencia ha adquirido un cáliz muy importante para los que siempre quisimos en ella y cuando los hace 3 o 4 años ya las comunicaciones a congreso no valían nada y otra vez vuelven a valer. Yo como siempre le digo a mi gente, muy bien, solo nos queda seguir haciendo lo de siempre. Tampoco un grupo tiene que ser bueno en todo. Yo no considero que seamos buenos quizás ni en algo. Bueno, quiero decir, no se puede pegarle a todos los palos. Entonces, el tema de la transferencia es importante, sobre todo los que se quieran animar con el tema de alguna vez de pedir la Ramón y Cajal. La transferencia es importante y el liderazgo es importante y la transferencia entre grupos es importante. A mí una cosa que me valoro mucho, yo me vine de Toulouse, todavía no he publicado el paper de Toulouse. Es uno de esos papers que están en el cajón porque precisamente me tuve que dedicar a diagnóstico en el laboratorio y tal y cual. Pero ¿qué me valoraron mucho? Que eso que aprendí en filogenia lo transferí a mi grupo de investigación. Y eso cada vez también se está valorando mucho. Eso, el liderazgo, la independencia de tus grupos de origen. Ir a una Ramón y Cajal sin demostrar independencia de tu grupo de origen, estás muerto. Que eso es lo que pecas la primera vez que te presentas. Entonces, no sé si van por ahí los tiros. En cuanto a los tipos de revista y todas esas, ¿te querías que hablara de esa historia? Un poquito de eso, sí, por favor. Bueno, mi política, hablando con gente de la agencia y tal, siempre he sacado el tema de, oye, al final que las revistas predadoras y todo esto, ¿cómo está? Y muchas veces me han dicho, ¿quién no publicó una revista predadora en el 2020? Cuando no se hablaba de revistas predadoras, en 2021. Nosotros publicamos en lo que en su día no sabíamos ni que eran revistas predadoras. Nuestro primer paper del grupo es un Animals. Y estoy súper orgulloso de él y lo presenté en la Cajal y ahí está. Y tal. ¿Nosotros qué enfoque tenemos ahora? Pues ahora que ya no tenemos la presión de nada, porque realmente no la tenemos, vamos a revistas muy altas. Porque nos hace ilusión también. Tardamos mucho más en publicar, pero por ejemplo estos 2 años hemos publicado los 2 artículos esos, yo nunca había publicado papers nuestros en 4,5, 4,6. Para nosotros es un logro tremendo. Ni los había publicado en mi grupo de origen en su día. Entonces, nosotros ahora mismo, yo hablo de mí, no voy a hablar de lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, pero estamos en la política de ir a por revistas, a por estudios más potentes y en revistas cada vez más altas. Y se valora, quiero decir, se valora. O sea, cuando tú estás evaluando un currículum o un proyecto, yo también evalúo proyectos nacionales, sabes el que ha estado solo en eso o el que
o el que tiene los huevos repartidos en varias cestas, o el que se dedica solo a revistas de alto impacto. Pues nada, muchas gracias y enhorabuena por tu trabajo y por la presentación. Muchas gracias. Y, por cierto, no se iba a preguntar a alguien más, pero Higinio, para quitarte un poco de ese que has dicho de agridulce, el código QR ya se pasó y la sala sigue medio llena. O sea, es que quiere decir que la gente también está por interés. Seguro, seguro. Sí, no, que seguro, pero ya sabes, uno es profe y no le... Tiene una veta de sospecha sobre que los incrementos súbitos de audición, pero seguro que has sido tú más que el código. Y si no ha sido así, lo habría merecido, porque la exposición ha sido estupenda. Hasta un tipo de filosofía te ha seguido, porque ha hablado del entorno institucional, del entorno científico, del entorno social y del entorno personal que ha dado lugar a tu trabajo. Y como no te quiero incomodar mucho, no sé si hay alguna pregunta, pero bueno, yo creo que con el tiempo ya... ¿Sí? ¿Había una pregunta? Al final hay una. Bueno, pues entonces te lo digo en muy breve. Es un orgullo que seas profesor de mi universidad. Te lo digo como compañero, pero te lo digo también como rector. Es un orgullo y te lo agradezco mucho, mucho. Hola, buenas tardes. Me levanto porque estoy al final y si no, no me veréis, que soy también menuda. Quería darle la enhorabuena por su exposición, por la claridad expositiva, también por la cantidad de trabajo que hay detrás y sobre todo porque he aprendido un montón de conceptos y palabras que desde mi disciplina desconocía absolutamente. En ese sentido, yo soy de comunicación y la trascendencia de nuestras investigaciones son un poco más complejas. Para nosotros son importantes, pero desde luego para la sociedad es difícilmente igualable, algo que tiene impacto directamente en la salud. Podemos hacer metaciencia, podemos investigar en comunicación, pero yo me voy a quedar y le voy a preguntar por un aspecto que creo que es importante. De las patentes en nuestra disciplina ni hablamos. Yo creo que ni sabemos lo que son, pero sí es verdad que en esta última parte, en la parte de la transferencia, creo que podríamos ser muy importantes los comunicadores, porque la ciencia, quien no se comunica bien, creo, al menos desde mi punto de vista, no existe. De hecho, comentaba usted que le hacía muchísima ilusión el vídeo que hemos visto en la última diapositiva. Yo viví ese vídeo de lleno, porque son alumnos de comunicación audiovisual, y yo el contenido lo entendía, porque la transhumancia no me resulta muy complicada ni muy lejana, pero yo me fijaba más en la cantidad de horas y el trabajo de edición y de montaje y de grabación, incluso que hacían mis chicos. Y en ese sentido, para mí es un orgullo ver el vídeo, no solamente por el contenido desde el punto de vista suyo veterinario y de la ciencia, sino desde el punto de vista de la comunicación. Esto es como he puesto mi cuña, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, cada vez los proyectos, las convocatorias, dan más relevancia a la transferencia de la investigación. ¿Considera usted que sería conveniente que al menos profesionales de la comunicación estuvieran presentes en los proyectos, porque cada vez se pide una mayor divulgación, y que esta participación fuera para ellos considerada como transferencia también, no sé si al nivel de la investigación que hacen los compañeros de la disciplina, pero sí al menos por la importancia de la divulgación y de la comunicación que tienen esos contenidos en las convocatorias actuales de investigación? Gracias. Muchísimas gracias por su pregunta, sin lugar a dudas. Creo que perfectamente tenéis cabida y te voy a contar una cosa. Cuando presenté la Ramón y Cajal, metí todos los vídeos como evidencia de transferencia que hice con... Bueno, el que sale en la 2 viene de un fragmento que hizo CEU Media, que hizo ahí como una especie de tráiler del documental. Aquí las imágenes todavía no se veían muy bien, en YouTube se ven con una calidad tremenda. Y ¿sabes qué? Que yo dije, yo voy a presentar algo que sé que la gente no va a presentar. Y es todo el potencial que teníamos de comunicación audiovisual del CEU. Y lo hice, y me fue bien, y lo sigo haciendo. Y por eso seguimos haciendo vídeos y tal, porque sé que es una cosa que otros no hacen. Y cuando tú vas a competir ahí con lo que hay de competencia, gente tan buena, ser singular es muy importante.
Y más si eres singular en algo que no te estás inventando, que es verdad. Entonces, perfectamente yo creo que podéis entrar en los equipos de trabajo y de investigación. Yo en el proyecto nacional, en los dos, tengo en la parte de transferencias la generación de vídeos con CU Media. Lo pone directamente. No estás en el equipo de tal, pues quizás se valora mucho, la verdad, y más ahora se valora mucho más que cuando yo me presenté a mis convocatorias. O sea que, por supuesto, animaros. Y sí, lo del tema del documental, os voy a contar una anécdota. Cuando voy a muchos sitios, uno de los que más saben de transhumancia es de otra universidad, los Popes, siempre cuenta la historia. Dice, y lo de Angelito con el documental, dice, lo hizo en 3 meses. Pues es que lo hicimos en 3 meses. Lo hicimos en diciembre, estaba ya editado, gracias a lo que hicieron los alumnos de audiovisuales, que aquello fue tremendo, ¿vale? Y se valoró muchísimo. Entonces, eso en otros muchos sitios no tenemos esa suerte que tuvimos ahí de interacción y de sinergia que tuvimos en aquel documental entre veterinarios y audiovisuales. Muchísimas gracias por tu intervención. Bueno, gracias a todos por aguantar hasta estas horas y por venir. Y damos por concluido, rector. Bueno, pues muchas gracias.